Vivimos tiempos extraños. Mientras millones de personas intentan simplemente llegar a final de mes o mantener algo de estabilidad emocional, el mundo sigue acelerando cambios que hace solo unos años parecían ciencia ficción. Inteligencia artificial sustituyendo personas, precios que ya pueden cambiar los supermercados en tiempo real, extrema dependencia digital, nuevos miedos sanitarios y una sensación creciente de que el sistema global empieza a entrar en una etapa mucho más imprevisible. Pero quizá lo más importante no es solo lo que está ocurriendo, sino darnos cuenta de hacia dónde se mueve el mundo. Preguntarnos qué estamos aceptando por comodidad o por supuesta seguridad y decidir qué parte de nuestra humanidad queremos conservar mientras quieren intentar quitarnos de todas las formas posibles lo esencial del ser humano. Soy Alfredo de Mindalia y comenzamos nuestro boletín para gente despierta como tú. Wall Street teme un verano de caos energético. La preocupación vuelve a instalarse en los mercados energéticos internacionales y esta vez no se habla solo de precios altos, sino de algo mucho más delicado. La posibilidad de que el mundo empiece a quedarse sin petróleo realmente disponible para sostener el ritmo actual de consumo. Te lo explico. El veterano estratega de materias primas, Jeff Currie, ha lanzado una advertencia que ya empieza a inquietar en Wall Street. Gran parte de las reservas mundiales de petróleo no pueden utilizarse libremente porque son necesarias para mantener operativa toda la infraestructura energética global, desde oleoductos hasta refinerías y sistemas logísticos. Traducido al lenguaje cotidiano, las cifras oficiales de reservas de petróleo podrían dar una sensación de seguridad mucho mayor que la real. Según los analistas recientes, Asia ya está cerca de niveles críticos de almacenamiento operativo y tanto Europa como Estados Unidos podrían entrar este verano en una fase de fuerte tensión energética si continúan aumentando los riesgos geopolíticos. La economía mundial ya muestra señales claras de agotamiento, consumo debilitado, deuda disparada, inflación persistente y desaceleración industrial en varios países clave. Un nuevo shock energético podría convertirse en el golpe definitivo para muchas economías occidentales. Mientras tanto, millones de ciudadanos ya perciben algo que empieza a reflejarse en gasolineras, transporte y cestas de la compra. El coste energético vuelve a presionar silenciosamente toda la vida cotidiana. Pero detrás de la preocupación económica aparece también otra lectura más profunda. Durante años se ha prometido una transición energética ordenada hacia un mundo más sostenible y menos dependiente del petróleo. Sin embargo, la realidad es que la economía global sigue funcionando sobre una dependencia extrema del crudo, mientras las alternativas verdes todavía no parecen capaces de sustituir completamente el sistema actual. Y de ahí surge la gran preocupación. ¿Qué ocurriría si el mundo entra en una etapa en la que la energía deje de ser abundante, barata y estable? Porque quizás el verdadero miedo de los mercados no solo sea una subida temporal del petróleo, quizá el miedo real sea descubrir que el modelo económico global moderno es realmente más frágil de lo que nos decían. La revista The Economist la alerta de una apocalipsis del empleo por la inteligencia artificial. Algo está cambiando en el discurso de las grandes élites económicas globales y esta vez el mensaje no es tranquilizador. La famosa revista, como te digo, The Economist, comienza a advertir sobre un posible impacto masivo de la inteligencia artificial en el empleo, especialmente entre los profesionales que se llaman de cuello blanco, administrativos, analistas, programadores, abogados, diseñadores o trabajadores tecnológicos que hasta ahora parecían estar protegidos frente a la automatización. La preocupación principal no es solo la destrucción de puestos de trabajo, sino la velocidad del cambio. A diferencia de las anteriores revoluciones industriales, la inteligencia artificial está sustituyendo funciones humanas en cuestión de meses y no de décadas. La idea que empieza a aparecer es sencilla. Si las máquinas y la inteligencia artificial empiezan a hacer el trabajo de millones de personas, algunos gobiernos ya estudian cómo repartir parte del dinero que generen estas tecnologías mediante impuestos especiales, ayudas públicas o nuevas formas de renta básica.
Pero también crece otra advertencia, que es el riesgo de un modelo de dependencia digital donde unas pocas corporaciones controlen la inteligencia artificial, los datos, el trabajo y buena parte de la economía, pues la economía de todos los días. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará el mercado laboral. La pregunta es cuántas personas quedarán fuera del sistema antes de que los gobiernos y las sociedades reaccionen a tiempo. Y si hay medios económicos, medios de prensa económicos históricos como The Economist, que comienzan a utilizar tonos cercanos a la alarma, quizá el problema ya no sea el futuro, sino el presente. Nos situamos ahora en Europa, donde cada vez más voces críticas advierten de un cambio profundo en el modelo económico occidental, un sistema donde el Estado gana peso en prácticamente todos los ámbitos de la vida, mientras aumenta la dependencia económica de millones de ciudadanos. El debate ha vuelto a intensificarse tras nuevos análisis y contenidos virales que denuncian lo que algunos ya llaman la nueva esclavitud económica. Una sociedad donde cada vez más personas dependen directamente de ayudas, subsidios, rentas públicas o mecanismos estatales para sostener su vida cotidiana. Según esta visión crítica, el incremento continuo del gasto público, la deuda y la intervención estatal estaría reduciendo progresivamente la autonomía financiera individual y debilitando la iniciativa privada. La preocupación no se limita a los impuestos o a la inflación. El foco empieza a ponerse también sobre nuevas herramientas digitales como el futuro euro digital impulsado por Europa, que para algunos analistas podría abrir la puerta a un control económico sin precedentes sobre pagos, ahorro y consumo. Los defensores de estas medidas aseguran que buscan modernizar la economía, aumentar la seguridad financiera y garantizar protección social en tiempos de incertidumbre y también de incertidumbre técnica y laboral. Pero las voces más críticas advierten otro riesgo. Una sociedad donde el ciudadano deja de ser económicamente independiente para convertirse en un sujeto permanentemente conectado, monitorizado y dependiente de estructuras estatales corporativas. El temor de fondo es claro. Si el acceso al dinero, las ayudas, el consumo o incluso determinadas actividades económicas dependen completamente de sistemas digitales centralizados, la capacidad real de disentir o vivir al margen del sistema podría reducirse drásticamente. Mientras tanto, el discurso político dominante continúa defendiendo una mayor intervención pública como respuesta a las crisis económicas, tecnológicas y sociales que atraviesa Occidente. Pero el debate ya está abierto. ¿Estamos avanzando hacia una sociedad más protegida o hacia una nueva forma de dependencia estructural donde la libertad económica individual quede cada vez más limitada? Y si todavía no te has dado cuenta, fíjate la próxima vez que vayas a un gran supermercado. Porque la implantación masiva de etiquetas electrónicas en grandes superficies, en cada uno de los productos, empieza a abrir un debate que va mucho más allá de la comodidad tecnológica. Grandes cadenas de distribución en Europa y en Estados Unidos están sustituyendo las tradicionales etiquetas de papel, las de que anuncian el precio, por pantallas digitales conectadas en tiempo real a la central. Oficialmente el objetivo es agilizar la gestión, reducir costes y actualizar precios de forma más eficiente. Pero cada vez más expertos advierten de otro posible escenario, el nacimiento del precio dinámico en alimentación. Es decir, productos cuyo precio podría cambiar varias veces al día dependiendo de factores como la demanda, la hora, el stock disponible, el comportamiento de la compra o incluso los datos recopilados sobre los consumidores. Esta tecnología ya existe y las cadenas internacionales de alimentación llevan años probando sistemas capaces de modificar precios automáticamente desde un centro de control digital sin necesidad de que ningún empleado cambie manualmente las etiquetas. Y la expansión de cámaras con inteligencia artificial, sensores, aplicaciones móviles y programas de fidelización multiplica la cantidad de información que los supermercados pueden recopilar sobre cada cliente.
El problema, según las voces críticas, es que el supermercado podría dejar de ganar dinero solo vendiendo alimentos para empezar también a rentabilizar los datos y hábitos de comportamiento de todos sus clientes. ¿Qué compras? ¿Cuánto tardas en decidir? ¿Qué miras? ¿Qué devuelves? ¿A qué hora compras? ¿Qué productos aceptas aunque suban de precio? Y allí me pregunto con vosotros, ¿acabaremos pagando precios distintos por el mismo producto dependiendo de nuestro perfil de consumo? Algunos analistas ya hablan incluso de discriminación algorítmica, donde quien tenga menos tiempo, menos movilidad o menos alternativas podrían terminar pagando más por un mismo producto. Mientras tanto, las grandes cadenas defienden que estas herramientas permiten mejorar la eficacia, reducir desperdicios y adaptar ofertas en tiempo real. Pero la sensación que empieza a crecer es otra, que el histórico concepto de precio fijo podría estar entrando silenciosamente en su recta final para ir acostumbrándonos a un mundo donde todo, incluido el precio de la comida, puede modificarse en tiempo real mientras nos están controlando algoritmos invisibles. Más de 400 personas tienen ya su entrada. JJ Benítez, Sol Blanco Soler, Amada Selena, Robert Martínez y Alfredo Alcázar. Solo quedan unos días. Y créeme, nunca olvidarás haber estado. Encuentro despierta el 13 de junio en Écija. Reserva ahora tu entrada en www.mindalia.com. Por otra parte, la tecnología médica vuelve a cruzar una línea que hace pocos años parecía ciencia ficción. Un grupo de investigadores surcoreanos ha desarrollado unas lentillas experimentales con microelectrodos capaces de enviar suaves impulsos eléctricos a través de la retina para modular circuitos cerebrales relacionados con la depresión. El estudio realizado por ahora en ratones abre la puerta a una nueva generación de tratamientos neurológicos no invasivos donde dispositivos cotidianos podían interactuar directamente con la actividad cerebral. Los científicos aseguran que el objetivo es ofrecer alternativas más precisas y menos agresivas para tratar trastornos mentales como la depresión, una enfermedad que sigue creciendo de forma alarmante en todo el mundo. Pero este avance también está generando muchas preguntas. Porque la idea de dispositivos capaces de influir sobre emociones, estados mentales o circuitos neuronales empieza a acercar a la sociedad a un escenario donde la frontera entre salud, tecnología y modificación del comportamiento podría volverse cada vez más difusa. En los últimos años ya hemos visto el crecimiento de chips cerebrales, interfaces neuronales, estimulación magnética, inteligencia artificial aplicada a la salud mental y sistemas capaces de interpretar señales emocionales humanas. Ahora el debate da un paso más. ¿Hasta dónde llegará la integración entre tecnología y cerebro humano? Los defensores de estas investigaciones hablan de esperanza para millones de personas que sufren depresión resistente a tratamientos tradicionales, pero las voces más críticas advierten que el riesgo de abrir una nueva etapa de dependencia tecnológica emocional, donde estados mentales y conductas pueden ser modulados artificialmente mediante dispositivos conectados, es un tanto peligrosa. La gran cuestión, por lo tanto, ya no es médica, es profundamente filosófica. ¿Qué ocurre cuando la tecnología deja de limitarse a ayudarnos y empieza a intervenir directamente sobre nuestra percepción emocional de la realidad? Porque quizá el verdadero cambio que viene ahora no sea únicamente digital, sino también sea de percepción neuronal. Hay también otra noticia que quiero darte sobre salud en cuanto a la confirmación de un segundo caso positivo por hantavirus en España, que ha vuelto a activar un viejo reflejo colectivo, el miedo a una nueva crisis sanitaria global. El Ministerio de Sanidad ha informado de que el afectado pertenece al grupo de españoles evacuados del famoso crucero y permanece aislado bajo estrictos protocolos de bioseguridad en Madrid. Aunque las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y que el caso está completamente controlado, ¿te suena? El episodio ha bastado para reactivar el debate social sobre pandemias, vigilancia sanitaria y control internacional.
Porque desde hace algunos meses empieza a percibirse un clima cada vez más intenso alrededor de futuras amenazas biológicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y distintos organismos internacionales llevan tiempo intentando asustarnos sobre la posibilidad de nuevas pandemias globales, hablando incluso de una futura enfermedad X, un término utilizado para describir un posible patógeno desconocido capaz de generar una crisis sanitaria internacional de gran impacto. Y ahí es donde el debate se vuelve especialmente sensible. En muchos sectores críticos crece la sospecha de que el miedo sanitario podría volver a utilizarse como herramienta de transformación social, económica y política, especialmente tras las negociaciones internacionales impulsadas desde la Organización Mundial de la Salud para reforzar mecanismos globales de coordinación ante futuras emergencias sanitarias. Los defensores de estos acuerdos aseguran que buscan evitar improvisaciones y proteger a la población mundial frente a futuras amenazas biológicas. Pero las voces más críticas temen otra cosa, que se esté construyendo una arquitectura internacional capaz de justificar nuevas restricciones masivas, sistemas de vigilancia digital, control de movimientos o medidas extraordinarias bajo el argumento permanente de la seguridad sanitaria. El recuerdo de los confinamientos, los pasaportes sanitarios, las limitaciones de movilidad y la polarización social vivida durante la última gran crisis siguen muy presente en millones de personas. Mientras tanto, en redes sociales y medios alternativos vuelven a multiplicarse las teorías y las sospechas sobre posibles nuevas crisis sanitarias, alimentadas además por el crecimiento de laboratorios de alta seguridad biológica, investigaciones sobre virus emergentes y el enorme negocio global asociado a las vacunas, tecnología médica y sistemas de control epidemiológico. Las autoridades sanitarias insisten en que no existe motivo de alarma, como te decía, y que el antivirus no presenta actualmente un escenario comparable al de otra crisis reciente. Pero la pregunta que empieza a flotar en el aire es otra. ¿Estamos simplemente ante protocolos normales de prevención o ante el inicio de una nueva etapa donde el miedo biológico vuelve a convertirse en uno de los grandes motores del control social global? Seguimos en España, donde el fuerte aumento de permisos de residencia concedidos a extranjeras después de que hayan puesto una denuncia por violencia de género está generando un intenso debate político-social. Según los últimos datos publicados, este tipo de autorizaciones se habría disparado hasta un 500% en los últimos años, concentrándose especialmente en nacionalidades como la colombiana y la marroquí, que representarían una parte importante de las concesiones. La legislación española contempla mecanismos de protección y regularización para mujeres extranjeras en situación vulnerable que denuncien violencia de género, con el objetivo de evitar que el miedo a la expulsión impida denunciar situaciones de abuso. Sin embargo, el crecimiento acelerado de estos casos ha abierto una fuerte discusión pública. Algunos sectores advierten de posibles fraudes, uso instrumental del sistema o aparición de incentivos perversos ligados a la obtención de permisos de residencia mediante denuncias. Las voces críticas reclaman mayores controles, investigación exhaustiva de los casos y una revisión del modelo actual para evitar abusos administrativos o judiciales. Por otro lado, organizaciones feministas y colectivos de apoyo recuerdan que muchas víctimas extranjeras viven situaciones de extrema vulnerabilidad y dependencia económica y defienden que las medidas de protección son necesarias para garantizar seguridad y acceso a la justicia. El debate llega además en un momento de creciente tensión social alrededor de inmigración, seguridad, políticas identitarias y saturación institucional en varios países europeos. Y ahí aparece otra sensación cada vez más visible en parte de la población, que algunos sistemas legales y administrativos empiezan a generar fracturas sociales difíciles de gestionar cuando la percepción ciudadana de justicia y equilibrio comienza a deteriorarse. Mientras tanto, el fenómeno sigue creciendo y alimentando un debate muy sensible donde se mezclan derechos humanos, protección de víctimas, inmigración, fraude y utilización política de cuestiones emocionales extremadamente delicadas. Quizá el verdadero problema no sea solo el aumento de expedientes, sino la creciente desconfianza social que aparece cuando una parte de la población empieza a percibir que determinados mecanismos pueden terminar siendo utilizados de forma maliciosa y moralmente inaceptable.
Londres ya tiene más población extranjera que nativa. El debate sobre el reemplazo demográfico sacude Reino Unido. Este debate sobre inmigración y transformación cultural vuelve a explotar en Europa tras nuevos datos demográficos en Reino Unido. Distintos análisis y medios británicos advierten de que Londres habría alcanzado un punto histórico. Los británicos nativos ya serían minoría en varias zonas de la capital y en determinados distritos urbanos la población extranjera o de origen migrante supera ampliamente a la población local tradicional. El fenómeno que algunos sectores describen como reemplazo demográfico está provocando una creciente tensión política y social en el Reino Unido, especialmente tras años de inmigración masiva, crisis de vivienda, presión sobre servicios públicos y cambios culturales acelerados. Las voces más críticas denuncian que se está produciendo una transformación irreversible de la identidad histórica de Europa sin debate público real y acusan a las élites políticas de impulsar modelos multiculturales que, según ellos, están creando comunidades paralelas difíciles de integrar. De hecho, algunos informes ya alertan de barrios donde la convivencia cultural es mínima y donde determinadas comunidades funcionan prácticamente como estructuras sociales independientes dentro de la propia ciudad. Por otro lado, defensores de la inmigración recuerdan que Londres siempre ha sido una ciudad global y multicultural, y señalan que gran parte del crecimiento económico británico depende precisamente de mano de obra extranjera y diversidad internacional. Pero el debate empieza a ir mucho más allá de la economía. Cada vez más ciudadanos europeos perciben que sus países están cambiando a una velocidad cultural y demográfica que no había ocurrido en generaciones, y eso está alimentando el crecimiento de movimientos identitarios, partidos soberanistas y tensiones políticas en toda Europa. El problema es que el tema se ha convertido en uno de los más difíciles de abordar públicamente. Para unos, hablar de reemplazo demográfico es describir una realidad estadística y social evidente. Para otros, el término se utiliza para alimentar el miedo y la polarización. Mientras tanto, ciudades como Londres empiezan a convertirse en laboratorios visibles de una Europa cada vez más fragmentada cultural y socialmente. ¿Puede Europa mantener cohesión social, identidad cultural y estabilidad política en medio de transformaciones demográficas tan rápidas y profundas? Lo veremos. Y nos vamos a las buenas noticias de hoy. Las buenas noticias de hoy. Un nuevo estudio científico está generando enorme expectación en el mundo médico tras mostrar resultados sorprendentes en laboratorio. Una bacteria intestinal derivada de ranas habría conseguido eliminar completamente tumores en ratones tras solo una dosis experimental. La investigación difundida recientemente en medios científicos y plataformas internacionales explora cómo determinados microorganismos podrían activar respuestas inmunológicas extremadamente potentes contra células cancerígenas. Según los datos publicados, los ratones tratados mostraron una erradicación total de los tumores durante las pruebas iniciales, algo que ya estaba despertando un interés enorme entre investigadores especializados en inmunoterapia y microbiota. El hallazgo vuelve a poner sobre la mesa una idea que gana fuerza en los últimos años, que el futuro de muchas enfermedades podría estar mucho más relacionado con bacterias, microbiota y equilibrio biológico de lo que la medicina tradicional había considerado durante décadas. El estudio también reabre otro debate cada vez más visible: el creciente interés científico por compuestos naturales, organismos vivos y mecanismos biológicos presentes en la propia naturaleza como posibles herramientas terapéuticas. Me pregunto si hasta qué punto la medicina del futuro podría alejarse del modelo puramente farmacológico tradicional para acercarse a terapias biológicas más complejas, personalizadas y menos dependientes de tratamientos químicos masivos. Mientras tanto, millones de personas siguen observando con esperanza cualquier avance relacionado con el cáncer, una enfermedad que continúa siendo una de las mayores causas de mortalidad y sufrimiento del mundo. Y mientras el mundo acelera hacia una vida cada vez más digital, distintos estudios científicos empiezan a confirmar que algo que muchas culturas antiguas intuían desde hace siglos: el contacto regular con la naturaleza modifica profundamente el cerebro humano.
Investigaciones recientes en Europa, Japón y Estados Unidos muestran que pasar tiempo en entornos naturales reduce niveles de cortisol, mejora la actividad cerebral relacionada con la calma y disminuye marcadores inflamatorios asociados al estrés crónico y a la ansiedad. El fenómeno ha impulsado incluso nuevas corrientes médicas como los llamados bosques o baños de bosque, ya utilizado en algunos países como complemento terapéutico para la salud mental y recuperación emocional. Los científicos explican que el cerebro humano no evolucionó rodeado de pantallas, ruido artificial y sobreestimulación constante, evidente, sino conectados a ritmos naturales, silencio, vegetación y ciclos biológicos estables. Y ahí aparece una reflexión cada vez más interesante que te propongo. Quizá parte del aumento global de la ansiedad, depresión y agotamiento emocional no tenga únicamente origen químico o psicológico, sino también ambiental y desconectivo. Mientras tanto, millones de personas viven hoy prácticamente separadas de la naturaleza real, atrapadas entre tráfico, pantallas, notificaciones y ciudades hiperaceleradas. Y en medio de un mundo cada vez más artificial, muchos empiezan a descubrir que algo tan simple como caminar entre árboles, tocar tierra o escuchar silencio puede convertirse casi en un acto de resistencia emocional. Y termino con algo curioso que empieza a ocurrir en distintos países europeos y occidentales. Mientras gobiernos y grandes empresas aceleran la digitalización total de la sociedad, miles de personas están intentando hacer justamente lo contrario. Cada vez más ciudadanos buscan reducir su dependencia tecnológica, abandonar redes sociales, recuperar dinero físico, limitar el uso del móvil y volver a formas de vida más lentas, analógicas y humanas. El movimiento mezcla desde jóvenes agotados por la hiperconexión hasta familias que intentan proteger a sus hijos del exceso de pantallas, pasando por profesionales que reconocen sentirse realmente saturados tras años de vida digital permanente. En algunos países incluso crecen las ventas de móviles básicos sin internet, cuadernos de papel, cámaras analógicas y retiros sin tecnología. Los expertos en salud mental empiezan además a advertir del problema cada vez más frecuente relacionado con la hiperestimulación digital. Mientras tanto, las grandes plataformas tecnológicas siguen compitiendo precisamente por captar más tiempo de atención humana mediante algoritmos cada vez más sofisticados. Y ahí surge una paradoja llamativa de esta época. Cuanto más digital se vuelve el mundo, más personas empiezan a buscar desesperadamente experiencias reales. Porque quizá una de las mayores rebeldías de los próximos años no será tecnológica, sino será la rebeldía profundamente humana. Y después de escucharme todas estas noticias, quizá la sensación que tengas es que no todo sea política, económica o tecnología. También quizá lo que muchas personas sienten en el fondo es otra cosa más difícil de explicar. Que el mundo está cambiando demasiado rápido y que cada vez cuesta más reconocer hacia dónde vamos. Dependencia tecnológica, dependencia económica, dependencia emocional, miedo sanitario, control digital, todo parece moverse al mismo tiempo. Pero quizá el problema no sea únicamente lo que ocurre ahí fuera. Quizá el verdadero riesgo sea olvidar lo humano mientras todo cambia. Olvidar el pensamiento propio, la conversación real, el silencio, la naturaleza, la capacidad de parar, la capacidad de disentir y la capacidad de vivir sin reaccionar constantemente al miedo. Porque mientras el mundo se acelera, cada vez más personas empiezan a buscar, pues eso, justamente como te decía, lo contrario, volver a sentir a uno mismo, escucharse a uno mismo y también sentir la autonomía en nuestra propia vida. Y tal vez sea esta una de las grandes decisiones de nuestras vidas en esta época extraordinaria que estamos viviendo. No solo elegir la tecnología que usamos, sino decidir qué parte de nosotros estamos dispuestos a conservar mientras el mundo se transforma alrededor.